Libro de Hechos, capítulo 28. Y lo encontró, diga amén. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Capítulo 28, versículo 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y la iglesia que se va con Cristo dice: en tanto ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, diga Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, diga fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Diga, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron que la víbora, colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, diga, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Amén. Vamos a orar ya conmigo. Padre, yo quiero que en esta hora tú vengas a hablar a nuestras vidas. Señor, tu palabra es medicina para mi cuerpo, es refrigerio para mis huesos. Señor, queremos oír tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y la iglesia dice: démosle una palma que son para Cristo, dásela con alegría, dásela con gozo, dásela con todo mi corazón, que se oiga en un pueblo que se esforzó en esta tarde para venir al encuentro con Cristo, para venir a buscar la presencia del Espíritu Santo allá en lo poderoso que se mueve cuando la iglesia glorifica a Cristo. Levanta tus manos al cielo y diga: Señor, aquí estoy para glorificar tu nombre, aquí estoy para buscar tu presencia, aquí estoy para ser lleno de tu Espíritu Santo. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Santo es el Señor. Saluda que está a tu lado, dile: la víbora sale cuando hay fuego. Diga: la víbora sale cuando hay fuego. Lo único que hace que la víbora salga afuera, diga, es el fuego. Lo único que hace que los demonios huyan, diga, se llama el fuego. Y cuando un cristiano tiene ese fuego, la víbora tiene que salir huyendo, los demonios tienen que salir huyendo, Satanás tiene que salir huyendo, porque lo único que hace temblar el infierno, diga, se llama el fuego de Dios. Y cuando un cristiano tiene el fuego, mi hermano, todo lo que pasa, todo lo que es bueno, lo toca, lo consume. A su nombre. Aquí hay una historia maravillosa del apóstol Pablo. Dice la Escritura que Pablo venía navegando con destino hacia Roma, y dice que venían aproximadamente 276 personas que venían como tripulantes, mi hermano, en aquella embarcación donde iba el apóstol Pablo. Pero mientras ellos iban navegando, la Escritura dice que se levantó una tempestad tan grande, se levantó una tormenta tan grande, que pensaban, mis hermanos, que aquellas personas iban a morir. Pero la Escritura dice que se le apareció un ángel al apóstol Pablo y le dio una palabra que ninguno de ellos iban a padecer en aquella barca, porque ahí iba montado un ungido de Dios, ahí iba un hombre de Dios. Y donde va una mujer, donde va un hombre de Dios, el diablo no le puede destruir. Puede venir tormenta, puede venir tempestad, puede levantarse lo que sea, pero donde hay un ungido de Dios, donde hay una mujer de Dios, donde hay un hombre de Dios, y el diablo no lo
no, mis hermanos, en aquella embarcación donde iban estos hombres, Satanás siempre se va a levantar contra el propósito de Dios. Pablo iba montado en esa barca, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque él estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y cuando una persona siempre está obedeciendo al propósito y al cumplimiento de Dios, el enemigo siempre se va a levantar por cualquier lado. El enemigo va a usar todas las artimañas y todas las herramientas para hacerte la guerra. Pero déjame decirte que hay el tiempo donde Dios te levanta, donde Dios te da la victoria, donde Dios pelea tu guerra, donde Dios pelea tu batalla, donde Dios pelea tu favor. Cuando alguien está en el propósito de Dios, hace que el infierno tiemble. Cuando alguien tiene la presencia de Dios, hace que los demonios tiemblen. ¿Dónde está la iglesia que tiene el pueblo de Dios? ¿Dónde está la iglesia de Cristo que está en el propósito de Dios? Diga, yo soy un propósito. Diga, yo soy un propósito de Dios. Yo estoy en el propósito del Eterno. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Qué tormenta tan grande, mis hermanos, se levantó contra aquellas personas. Aquellas 276 personas, mis hermanos, estaban temerosas. Aquellas personas pensaban que iban a padecer. Aquellas personas que iban con el apóstol Pablo pensaban que se iban a morir en ese naufragio, mis hermanos, en esa tormenta tan grande. Pero había una palabra de Dios de por medio. Dios le había dado una palabra al apóstol Pablo que ninguno iba a morir. Y cuando Dios te da una palabra, esa palabra se cumple por encima de lo que diga el diablo, por encima de la tormenta, por encima de lo que digan los demonios. Cuando Dios suelta una palabra, el infierno no la puede detener. Porque cuando Dios suelta una palabra, esa palabra se cumple. Esa palabra tiene poder. La boca de Dios cuando sale la palabra, diga, eso tiene fuego. Diga, la palabra de Dios tiene fuego. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios se cumple por encima de cualquier tormenta. A su nombre. Aleluya. ¿A quién no se ha levantado una tormenta, hermano? Al día donde tú ves que se te levanta una tormenta. Al día que tú dices, ¿por qué tanta guerra? ¿Y por qué tanta lucha? Y lucha por aquí, y tormenta por allá. Y el enemigo te ataca por todos lados. Déjame decirte que estás en el propósito de Dios. Déjame decirte que eres un instrumento de Dios. Déjame decirte que tú tienes la presencia de Dios. Déjame decirte que tú tienes la presencia del Espíritu Santo. Cuando alguien tiene la presencia, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, los demonios se van a levantar contra ti. Si hay algo que hace temblar el infierno, y tu infierno con el fuego, tengo un fuego con el fuego, tengo un hombre con el fuego. Por eso que dice la Biblia, que el fuego tiene que arder, diga continuamente. A su nombre. Un cristiano tiene que arder en el fuego continuamente. Todos los días, por encima de cualquier tormenta, por encima de cualquier problema, hay que mantener el fuego encendido todos los días, mis hermanos. Y la única forma, y la única manera para tener ese fuego encendido es buscando la presencia de Dios todos los días, es orando todos los días, es leyendo la palabra todos los días, es estar constante, mis hermanos, en el Espíritu. El que está en el Espíritu, y que tiene el fuego encendido. Y hoy, en esta tarde, hay un fuego que se está prendiendo. Hay alguien listo para prenderse en la tarde con el fuego. Dígame, Señor, levanta tus manos. Diga, Señor, yo quiero ver en ese fuego del Espíritu Santo. A su nombre, viniste hoy apagado, pero hoy te has prendido. Viniste hoy desanimado, pero hoy te vas animado. Viniste hoy sin fuerza, y hoy te renueva la fuerza del Señor. A su nombre. Dígalo, vive. Seguimos para. Aleluya. Qué reto más grande, mis hermanos. Ya terminamos la introducción. Vamos ahora al desarrollo. Diga, la víbora preparada para Pablo. Diga, la víbora preparada para Pablo. ¿Para quién estaba preparada esa víbora? Diga, para el apóstol Pablo. El enemigo siempre tiene algo preparado
una artimaña para destruir al cristiano. La víbora estaba preparada para el apóstol Pablo. ¿Cuál fue la clave, mis hermanos, de este pasaje? La víbora estaba alrededor de Pablo. Cuando ellos llegaron a la isla de Malta, mis hermanos, Pablo jamás se imaginó que alrededor de ese lugar había una víbora. Satanás siempre va a estar alrededor, mis hermanos, buscando la manera de cómo destruirte, buscando la manera de cómo tumbarte. Pero cuando alguien tiene el fuego de Dios, mis hermanos, no hay nada que te destruya. Cuando alguien tiene el fuego de Dios, no hay nada que te dé la derrota. Cuando alguien tiene el fuego de Dios, no hay nada que venza. Cuando alguien tiene el fuego de Dios, tú has aprendido todos los días. La iglesia de Cristo tiene que entender que un fuego encendido hace que la serpiente salga afuera, los demonios salgan afuera, Satanás salga afuera, y con el fuego de Dios es más poderoso. A su nombre, a su nombre. Diga, la víbora estaba alrededor. La víbora estaba alrededor, pero ahí también estaba la presencia. Satanás estaba alrededor, pero ahí estaba la presencia. La presencia siempre estaba caminando con el apóstol Pablo, porque era un hombre que buscaba a Dios todos los días, por encima de cualquier problema. La víbora, mis hermanos, diga, estaba bien escondida. La víbora estaba bien escondida, estaba cómoda en el lugar donde estaba. La víbora estaba escondida. Una de las características, mis hermanos, de la serpiente es que ellas se camuflan con el medio ambiente por el pelaje que tienen. Y a veces uno va caminando por un sitio y ni siquiera te imaginas que es una víbora. La víbora estaba escondida esperando su momento, dije, esperando su momento. Pero Dios, mis hermanos, también estaba en ese lugar. Diga, Dios también estaba en ese lugar. Dios sabía el peligro que el apóstol Pablo iba a pasar. Dios sabe los peligros que nosotros vamos a pasar. Dios sabe todo lo que va a ocurrir. Dios conoce el plan del diablo. Dios conoce el plan del enemigo, mis hermanos. El enemigo siempre va a estar contigo para atacarte. Pero te tengo noticia, que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay poder. Donde está el Espíritu Santo hay fuego, diga, hay fuego. Y el fuego de Dios hace que la víbora tenga que salir de ese lugar. A su nombre. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo la víbora en ese lugar, mi hermano? La víbora estaba esperando su oportunidad para atacar. Diga, la víbora estaba esperando su oportunidad para atacar. Satanás siempre está esperando una oportunidad para atacar. Satanás siempre está acechando como león rugiente, diga, buscando a quien devorar. La víbora estaba lista, mi hermano, para atacar al apóstol Pablo. Pero lo que la víbora no se esperaba es que el apóstol Pablo, diga, estaba en el espíritu. Pablo tenía el fuego prendido. Pablo venía de 14 días de oración y de ayuno. Y cuando alguien está en oración y está en ayuno, diga, está en el espíritu. Y esa es la forma de nosotros vencer la serpiente. Es en el espíritu, es en el fuego, es en la oración, es en el ayuno, es buscando la palabra, es buscando la presencia. El enemigo va a salir fuera. ¿Dónde está la iglesia que dice, hoy tengo el fuego prendido y me voy con ese fuego del Espíritu Santo? A su nombre. La víbora, mi hermano, estaba en ese lugar. Imagínense cuánto tiempo tenía la víbora. Imagínense cuánto tiempo tenía la víbora ahí en ese lugar, esperando la oportunidad, esperando para atacar. ¿Cuánto tiempo no tendría esa víbora ahí, mi hermano? Esperando su oportunidad para atacar. Pero Pablo, mis hermanos, venía de 14 días de ayuno. Imagínense, 14 días ayunando, mi hermano. Pablo estaba viendo en el fuego, mi hermano. Pablo tenía el fuego prendido.
Y esa víbora tenía una sola misión. ¿Cuál era la misión de esa víbora? Diga, destruir al apóstol Pablo. Destruir su ministerio. Destruir, mi hermano, su comunión con Dios. La víbora pensaba que iba a destruir al apóstol Pablo. Lo que no se esperaba, mi hermano, esa víbora, el que es más grande de todos los grandes, que se llama Jesucristo, estaba con el apóstol Pablo. Pablo no iba solo, Pablo estaba acompañado. La Escritura dice que cuando ellos venían en la barca, un ángel se le presentó, y en ese lugar los ángeles de Dios, mis hermanos, los acompañan, los ángeles de Dios nos protegen, los ángeles de Dios nos dan a nuestro favor. A su nombre. Entonces, mi hermano, la víbora tenía una misión. Diga, pero yo también tenía otra. La víbora tenía la misión de atacar y destruir a Pablo, pero Dios tenía otra misión. La Escritura dice que ellos venían hacia Roma, pero por causa del naufragio, ellos aterrizaron allá en la isla de Malta, allá en una isla pequeña, allá en un lugar desconocido, allá en un lugar, mis hermanos, donde ellos no esperaban que iban a llegar. Dios tenía un propósito en aquella isla. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía en aquella isla? Diga, predicar el evangelio de Cristo, sanar a los enfermos, salvar a las almas. El apóstol Pablo, mis hermanos, no llegó a aquel lugar por su propia voluntad. Fue la voluntad de Dios que hizo que ellos pagaran en esa isla, porque había algo grande que Dios iba a hacer en aquel lugar. La Escritura dice que Pablo duró 3 meses en aquella isla, 3 meses predicando la palabra, sanando a los enfermos, libertando, Dios mío, a la gente cautiva, echando fuera demonios. 3 meses en ese lugar. Mira lo que Dios hizo en un sitio pequeño. Satanás siempre va a meter la mano, se va a meter por el camino para que el hombre de Dios no cumpla el propósito. Dios tenía un propósito con esa gente, con esa persona en esa isla. ¿Cuál era el propósito? Darle salvación por medio del apóstol Pablo, por medio de la palabra, mi hermano. Dios iba a hacer cosas grandes en aquel lugar. El apóstol Pablo estaba en ese lugar por causa del evangelio de Cristo, por causa de predicar la palabra de Cristo. Y cuando tú estás, mi hermano, por causa de Dios, el enemigo te va a hacer la guerra. Diga, pero más grande es Dios. Diga, más grande es Dios. 3 meses en una isla, hermano. Y dice aquí que cuando ellos llegaron, mis hermanos, la Escritura dice que todo lo que ellos tenían se perdió. La nave se rompió. Todo lo que ellos llevaban, ellos lo perdieron. Diga, lo perdieron todo. Perdieron su vestimenta, perdieron todo. Lo único que no perdieron fue la vida. Pero dice la Escritura que cuando Pablo salió de aquel lugar, mi hermano, Pablo no se fue con las manos vacías. Pablo de ese lugar se fue bendecido. Pablo de ese lugar, mi hermano, se fue con lo que no tenía, con aquello que había perdido. Dios le dio lo que había perdido. Dios siempre te va a dar aquello que tú perdiste cuando tú haces la voluntad de Dios. Pablo lo perdió todo cuando llegaron. Pero cuando se fue, diga, salió bendecido. ¿Por qué salió bendecido? Diga, porque hizo la voluntad de Dios. Entonces, mi hermano, es tremendo. La víbora siempre te va a intentar atacar. La víbora siempre te va a intentar destruir. Oiga, yo una vez me acuerdo, hermano, yo estaba allá en un lugar, allá en Manacoa. Yo me acuerdo que estaba cuidando una casa y ese día llovió. Esa tarde llovió, mis hermanos. Y yo recuerdo que yo era, imagínense, yo era mundano todavía. Y yo recuerdo que esa noche cuando yo me fui acostado a dormir, yo leía el Nuevo Testamento y estaba leyendo el Salmo 91. Todos lo conocen, el capítulo arriba del Altísimo. Yo esa noche me acosté, hermano, y leí el Salmo 91
Y lo dejé al lado de mi cama y estaba durmiendo en una colchoneta, sin camisa. Y cuando me levanto en la mañana, a mover la sábana y la colchoneta, ¿no?, salió una coral. Estaba una culebra enrollada en la sábana y me intentó picar. Me pasó por aquí a un lado. Y yo sin camisa, ¿no?, yo me quedé, Dios mío querido, santo, yo me asusté, ¿no? Agarramos la sábana, ¿vieron?, y lo arrastramos por fuera para sacar la coral y la matamos, la picamos por la mitad. ¡Sas! Y yo lo que me acordé fue que yo estaba leyendo la palabra de Dios. Me acordé que estaba leyendo el Salmo 91 antes de acostarme a dormir. Y esa palabra estaba ahí al lado mío. Esa palabra, el Salmo 91, Dios me dio un libramiento grande, hermano. Dios, cuando tiene un propósito con alguien, Él te libra de cualquier cosa, Él te protege, Él está contigo. ¿Cuántas veces el enemigo no ha intentado quitarte la vida? ¿Cuántas veces Dios no te ha protegido? ¿Cuántas veces Dios te ha dado libramiento? ¿Sabes por qué? Porque hay un plan de salvación en tu vida. A su nombre. Imagínense si esa víbora no hubiese picado, no hubiese llegado un poco más. Imagínense eso, lo que el enemigo siempre trata de hacer. El enemigo siempre tiene un plan para destruir nuestra vida, pero yo quiero otro mejor. Yo tenía otro plan mejor, mi hermano. Es que los planes de Dios siempre son mejores que los del hombre. Los planes de Dios son para cosas grandes. Entonces, mi hermano, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Pablo para que la víbora saliera de aquel lugar? Cuando dice la Escritura que Pablo fue a recoger ramas secas, dice que se le prendió una víbora en la mano y lo mordió. La víbora, inmediatamente, mi hermano, cuando Pablo comenzó a mover las ramas secas, la víbora fue sorprendida. Diga, la víbora fue sorprendida. La víbora fue sorprendida, mi hermano, cuando Pablo comenzó a mover las ramas secas. ¿Y cuándo fue que la víbora huyó de Pablo? Diga, cuando el fuego, cuando vio el fuego. Lo único, hermano, que hace que la víbora salga corriendo, se llama el fuego. Lo único que hace que Satanás tiemble es un cristiano de fuego. Lo único que hace que los demonios tiemblen es un cristiano de fuego. Lo único que hace que el infierno tiemble es un cristiano de fuego. Y yo creo que hoy en esta tarde aquí hay una iglesia de fuego. Levanta tu mano y dile, Señor, yo soy un cristiano con el fuego del Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre. Aleluya. La víbora salió corriendo, hermano. Cuando Pablo la sacudió, diga, con el fuego. Hay que sacudir la víbora con el fuego. Hay que sacudir los problemas con el fuego. Hay que sacudir las enfermedades con el fuego. Hay que sacudir la tormenta con el fuego. Hay que sacudir la depresión con el fuego. Hay que sacudir la adicción con el fuego. Hay que sacudir el desánimo con el fuego. Cuando alguien tiene fuego, eso que está matando comienza a ser sacudido. ¿Dónde está la iglesia? Que hoy en esta tarde va a sacudir a la víbora, va a sacudir el problema, va a sacudir la tormenta. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor, hoy sacudo la víbora, hoy esto fuera los diablos, hoy esto fuera los demonios. Dice, porque yo tengo el fuego, yo tengo el fuego del Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre. Aleluya. La víbora, hermano, diga, atacó con furia. La víbora atacó con furia a Pablo. La víbora estaba brava. La víbora estaba molesta. La víbora, mi hermano, se levantó contra Pablo. Diga, pero Pablo tenía el fuego encendido. Pablo no tenía el fuego apagado. Y hoy, lo que el enemigo siempre trata de hacer en la vida de un cristiano, diga, que apagarte el fuego.
fuego. Tú no puedes permitir que nada te apague el fuego. Tú no puedes permitir que los problemas te apaguen el fuego. Tú no puedes permitir que la tormenta te apague el fuego. Tú no puedes permitir que nada de este mundo te apague ese fuego. Porque el diablo sabe de un cristiano con el fuego prendido, la víbora no le hace daño. Un cristiano con el fuego encendido hace que Satanás salga afuera, hace que los demonios salgan afuera. Y a un cristiano con el fuego no lo detiene nada. A su nombre, su nombre. Aleluya. Y un cristiano con el fuego no lo detiene nada. Un cristiano con el fuego no lo detiene la tormenta. Un cristiano con el fuego no lo detiene la tempestad. Un cristiano con el fuego, mis hermanos, no lo detiene nada. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene el fuego de Dios siempre va a avanzar. El que tiene el fuego de Dios le va a dar la victoria. El que tiene el fuego de Dios siempre anda encendido. El que tiene el fuego de Dios no lo paga nada. ¿Dónde está la iglesia que le dice al Señor? Yo tengo ese fuego. Yo quiero tener ese fuego del Espíritu Santo de Dios. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Diga, hay que mantener el fuego prendido. Dale la mano que tú la vida, hay que tener el fuego encendido. Están hablando contigo. No dejes que nada te apague. Hay que tener ese fuego encendido todos los días. Entonces, mi hermano, la víbora atacó a Pablo con furia. La víbora, mi hermano, salió, dice, cuando Pablo la sacudió. La víbora no pudo detener a Pablo por el fuego que portaba. El veneno no pudo matar a Pablo. Diga, el veneno de la víbora no pudo matar a Pablo. No lo pudo detener. No pudo hacer nada. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. Porque Jesús nos dio una palabra. Jesús le dijo a los discípulos: pisarán serpiente y no hará daño. Se cumple la palabra de Dios. Se cumple lo que dijo Cristo. Pisarán escorpiones, pisarán serpiente y le viene cosas mortíferas, pero no lo hará daño. Porque si lo dijo Cristo, esa palabra se cumple. La palabra de Dios está por encima de lo que dice el diablo. A su nombre, a su nombre. Aquella gente pensaba que Pablo se iba a morir. Aquella gente pensaba que Pablo se iba a hinchar. Aquella gente pensaba que la víbora había vencido a Pablo. Aquella gente, mi hermano, pensaba que se había acabado el tiempo de Pablo. Pero déjame decirte que ese lugar no era el destino final. Ese lugar no era el lugar de derrota. Ese lugar era el lugar de victoria. Ese lugar era donde Dios iba a vencer a la víbora. Ese lugar era donde Dios le iba a dar la victoria al apóstol Pablo por encima de lo que dice el diablo, por encima de aquella víbora, por encima del veneno, por encima de todo ataque del diablo. Dios es más grande. Diga, Dios es poderoso. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Muchas veces el enemigo, mi hermano, te ataca. Muchas veces Dios permite que el enemigo te ataque. Muchas veces Dios permite que el enemigo te aplique ese veneno. Diga, pero no es para matarte. No es para destruirte. Es para aumentar tu fe. Es para levantarte. Es para darte ánimo. Es para crecimiento. Es para formación. Para convertirte en una guerrera. Para convertirte en un guerrero. Para convertirte en un cristiano de guerra, de pelea, de batalla y de victoria. Hay que seguir adelante con Cristo, peleando la buena batalla de la fe, como el apóstol Pablo. Hay que seguir adelante hasta que suene la trompeta, hasta que venga Cristo. Esta guerra es hasta el último día de tu vida. Dice la guerra, es hasta el último día de mi vida. Yo voy a seguir a Cristo, yo voy a confiar en Cristo, yo me voy a mover a buscar la presencia de Dios todos los días de mi vida.
vida. A su nombre, a su nombre. Diga, la vida no pudo detener a Pablo. El veneno no lo pudo detener. Diga, la tormenta no lo pudo detener. La tempestad no lo pudo detener. Los soldados que querían matar a Pablo y a los que estaban con él, tampoco, mi hermano, pudieron hacer nada. Todos los que se levantaron contra Pablo para detenerlo, diga, fueron derrotados, diga, fueron vencidos, porque Pablo tenía ese fuego encendido, mi hermano. Tú tienes que entender que el fuego de Dios que estuviera encendido hace que todo ataque de la tiniebla, que todo ataque del diablo vaya por tierra, sea vencido, sea derrotado, diga, por el fuego de Dios, diga, el fuego de Dios, y yo la víbora sale fuera. A su nombre. Vive o vive. Entonces la isla de Malta. La isla de Malta no era el final del Pablo. El diablo pensaba que ese era el lugar donde él iba a destruir el ministerio de Pablo. El diablo pensaba que en ese lugar se iba a acabar el ministerio de Pablo. El diablo pensaba que en ese lugar Pablo ya no iba a hacer más nada. Pero Dios tenía un plan. Diga, Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Dios tenía algo en mente mejor. Pablo no lo sabía. Diga, pero Dios sí lo sabe. A veces, mi hermano, Dios se mueve de forma misteriosa. Pablo no sabía por qué llegó a esa isla. Pablo no entendía, mi hermano, por qué había parado en ese lugar. Diga, porque Dios iba a cumplir un propósito grande allá en esa isla. Y cuando Dios tiene un propósito grande en un lugar, mi hermano, eso es grande, es poderoso. Eso no hay nada que lo detenga. Eso no hay demonio que lo detenga. Cuando Dios tiene que cumplir un plan, cuando Dios tiene un propósito, se puede levantar el infierno, se puede levantar el demonio. Pero cuando Dios la palabra de Dios se cumple. Diga, la palabra de Dios se cumple. A su nombre. Entonces, mi hermano, ¿cuál fue la clave para que el pueblo no fuera vencido? ¿Cuál fue la clave para que el apóstol Pablo no fuera derrotado? ¿Cuál fue la clave para que las personas que iban con Pablo no murieran en ese lugar? ¿Cuál fue la clave de todo esto, mis hermanos, para que Pablo, el Señor, le diera una victoria? ¿Cuál fue el secreto para que Pablo, mi hermano, saliera en victoria de ese lugar? ¿Cuál fue la clave? La clave fue, diga, que Pablo, diga, estaba en el Espíritu. Y para tú combatir a Satanás, para tú combatir a los demonios, para tú combatir en el infierno, diga, tiene que ser en el Espíritu. Diga, en el Espíritu, en el Espíritu. Diga, ahora estamos en el Espíritu, en el Espíritu. Que vamos a vencer. Diga, no en la carne. Diga, es en el Espíritu. De que está en el Espíritu. Diga, que es el fuego. De que está en el Espíritu. Avivado. De que está en el Espíritu. Camina por el fuego encendido. Tiene el fuego de Dios. Diga, hoy, no estoy en el Espíritu. A su nombre. Diga, es en el Espíritu. Lo dice el libro de Apocalipsis, que cuando el apóstol Juan comenzó a tener visiones de Dios y comenzó a ver la gloria de Dios, dice que Juan estaba en el Espíritu. Juan estaba en la carne. Diga, Juan estaba en el Espíritu. Y esa es la clave para vencer. Esa es la clave para tener la victoria. Cuando alguien está en el Espíritu, diga, tiene el fuego encendido. Cuando alguien está en el Espíritu, el diablo no lo puede destruir. Porque mi hermano, el que tiene el fuego de Dios, no lo detiene la víbora, no lo detiene los demonios. Diga que tiene el fuego de Dios, camina confiado. A su nombre. Esa fue la clave, mis hermanos.